¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía la película del show de Truman. Eh, bueno, acá estamos haciendo otro vídeo para la plataforma YouTube, una plataforma que realmente amo y agradezco a la vida de que haya existido esa plataforma, porque YouTube fue mi universidad, por así decirlo. Yo debo admitir que gracias a YouTube, desde que empecé a verlo a partir del 2009 aproximadamente, que estaba en el último año de la primaria, y que tuve acceso a mi primera computadora en el hogar, bueno, desde entonces era una cuestión de estar todos los días prendido y ver videos. Y bueno, eso también me trae acá a querer hacer mi propio canal. Y en este caso, bueno, también generar un aporte que sea bueno, así como a mí me ha tocado ver de otras personas que han traído información, digitalizado información muy importante, o transmitir conocimiento. Bueno, creo que es parte también de lo que sigue, ¿no? Cuando uno recibió, también tiene que dar. Entonces, bueno, me voy a disponer acá a continuar con los videos que estoy haciendo respecto de el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y el día de hoy, en este video particularmente, bueno, vamos a comenzar con lo que sería el libro primero, parte general, y voy a tratar de leerlo todo completamente hasta el final. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a acompañarnos de un buen mate, que esto ayuda a mantener hidratada la garganta, que no parece, pero esto es bastante agotador, el hecho de leer en voz alta y mantener como eh, esa coherencia eh, de redacción para que ustedes también puedan entenderlo. No sé si lo hago de la mejor manera, pero intento dar lo mejor de mí, como digo siempre. Así que bueno, cualquier cosa ahí tienen el texto, se los dejo también en un enlace en la descripción del video. Antes de empezar, aprovecho también a decirles que se pueden suscribir al canal. Estoy muy contento, ya somos 100 suscriptores. Entre ellos está mi abuela Beatriz, que siempre me comenta los videos, así que le mando un gran abrazo, un saludo. Eh, y bueno, nada, eh, acá estamos, acá estamos. Vamos a continuar, sí. Ojalá que se sigan sumando más, que comenten, que pongan like. Che, discúlpenme, este mate como que se tapa a veces. Ahí está, hay que darle un par de toques, un par de golpes, como algunas personas. Hay que darle un par de golpes para que reaccionen. La violencia siempre es el último recurso, no, no se pasen de idiotas. Bien, vamos. Título primero, persona humana. Capítulo primero, comienzo de la existencia. Artículo 19, comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Artículo 20. Disculpen, ¿no? Este artículo del comienzo de la existencia humana también me recuerda a las clases de derecho privado que tuve en la universidad y recuerdo que, bueno, estaba también muy en auge el tema del aborto, ¿no? Claro, porque se ponía en debate esto, ¿no? El comienzo de la existencia de la vida humana y bueno, si abortar implicaría o no quitar una vida. Y bueno, cada uno obviamente tenía su postura. Y bueno, aquí, aquí el Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Entonces, cada uno tomará ahí su perspectiva. Para mí,
Eh, Bajo esos términos, cuando, cuando está la concepción, hay vida. Entonces ya existe una persona humana que hay que cuidar y proteger. Después de ahí en más podemos tomar distintos tipos de ejemplos y bueno, eh, para eso están las leyes. Yo no voy a entrar en ese debate ahora en este video. Pero les comento algo que recordé. Recordé de la clase que tuve en ese entonces. Obviamente, si vos me preguntás a mí, yo te voy a decir, creo que creo que hay que proteger la vida humana, sí, obviamente, y eso implica todos los factores. Y bueno, ni una vida está por encima de otra. Y, y bueno, ese es mi concepto. Y bueno, si es algo voluntario, sobre todo a lo voluntario me refiero. Después lo involuntario, cuando me refiero cuando hay una concepción de manera forzosa en el sentido de, bueno, casos de violación o cosas por el estilo, ya, ya es un tema aparte y es una cuestión muy delicada. Ahí yo no voy a hablar al respecto de eso. Pero vamos a hablar de por ejemplo, una concepción de manera natural, digamos, en buenos términos. Bueno, yo creo ahí que en esas cuestiones me parece que no hay chance a la duda. O sea, la vida está primero. Bien, habiendo dicho esto, quiero continuar porque nada, no es para entrar en debate, solamente surgió y bueno, recordé y lo quería decir. Bien, artículo 20, duración del embarazo, época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Artículo 21. Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedarán irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Capítulo 2. Capacidad. Sección primera. Principios generales. Artículo 22. Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Artículo 23. Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Artículo 24. Son personas incapaces de ejercicio. Artículo 24. Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio a. La persona por nacer. B. La persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo. C. La persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Sección segunda. Persona menor de edad. Artículo 25. Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. Artículo 26. Ejercicio de derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico.
En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con la asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o su estado de riesgo, la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Artículo 27. Emancipación. Bien, denme un segundo y continuamos. La celebración del matrimonio antes de los 18 años emancipa a la persona menor de edad. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio con las limitaciones previstas en este código. La emancipación es irrevocable. La nulidad del matrimonio no deja sin efecto la emancipación, excepto respecto del cónyuge de mala fe, para quien cesa a partir del día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Si algo es debido a la persona menor de edad con cláusula de no poder percibirlo hasta la mayoría de edad, la emancipación no altera la obligación ni el tiempo de su exigibilidad. Artículo 28. Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial, a. aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito, b. hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito, c. afianzar obligaciones. Artículo 29. Actos sujetos a autorización judicial. El emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente. Artículo 30. Persona menor de edad con título profesional habilitante. La persona menor de edad que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. Tiene la administración y disposición de los bienes que adquiere con el producto de su profesión y puede estar en juicio civil o penal por cuestiones vinculadas a ella. Qué increíble, ¿no? Yo, mientras me tomo un mate, hago una reflexión respecto de estos artículos. Digo, puede haber personas a tan corta edad que bueno, que hagan cosas como esta, ¿no? Casarse, tener este título habilitante para una profesión y tener un juicio civil o penal por eso. Me sorprende realmente, me hace sentir de alguna manera un estúpido en cierta forma, porque yo a esa edad lo que menos pensaba era en casarme o no sé, o tampoco tenía un título profesional para... Bueno, sí, se podría decir que podría haber dado clases de taekwondo si hubiera querido. Se puede considerar así. Pero no creo que sea puntualmente a lo que se refería a esto. No sé, una reflexión personal. Los que vean esto y tengan una opinión al respecto pueden comentar. Che, cómo extraño mi mate. Este mate es muy cortito, es como que me tengo que tomar como 10, se traba con esta bombilla, le queda muy grande. Ya va a volver el mate, lo tengo que reparar. Bien. Sección 3, o sección tercera.
Restricciones a la capacidad. Párrafo 1. Principios comunes. Artículo 31. Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. A. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. B. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. C. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. D. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. E. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. F. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Artículo 32. Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé en el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que le respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar a un curador. Artículo 33. Legitimados. Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida: A. El propio interesado. B. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. C. Los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, dentro del segundo grado. D. El Ministerio Público. Artículo 34. Medidas cautelares. Durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso. Artículo 35. Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. El Ministerio Público y al menos un letrado que preste asistencia al interesado deben estar presentes en las audiencias. Artículo 36. Intervención del interesado en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. La persona que solicitó la declaración puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados. Artículo 37. Sentencia.
La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso. A. Diagnóstico y pronóstico. B. Época en que la situación se manifestó. C. Recursos personales, familiares y sociales existentes. D. Régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Artículo 38. Alcances de la sentencia. La sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este Código, y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Artículo 39. Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscripta en el registro del Estado Civil y la capacidad de las personas, y se debe dejar constancia al margen del acta de nacimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45. Los actos mencionados en este capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro. Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral. Artículo 40. Revisión. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento, a instancias del interesado. En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. Es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión judicial a que refiere el párrafo primero e instar, en su caso, a que ésta se lleve a cabo si el juez no la hubiera efectuado en el plazo allí establecido. Artículo 41. Internación. La internación sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta sección en particular. A. Debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad. B. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. C. Es considerado un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible. Debe ser supervisada periódicamente. D. Debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. E. La sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión. Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. Artículo 42. Traslado dispuesto por autoridad pública, evaluación e internación. La autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidos en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar auxilio inmediato. Párrafo segundo, párrafo 2. Sistema de apoyo al ejercicio de la capacidad. Artículo 43. Concepto, función, designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el registro de estado civil y capacidad de las personas. Párrafo 3. Actos realizados por persona incapaz o capacidad restringida. Artículo 44. Actos posteriores a la inscripción de la sentencia son nulos los actos de la persona incapaz y con capacidad restringida que contrarían lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el registro de estado civil y capacidad de la persona. Artículo 45. Actos anteriores a la inscripción. Los actos anteriores a la inscripción de la sentencia pueden ser declarados nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumple alguno de los siguientes extremos. A. La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto. B. Quien contrató con él era de mala fe. C. El acto es a título gratuito. Artículo 46. Persona fallecida. Luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse, excepto que la enfermedad mental resulte del acto mismo, que la muerte haya acontecido después de promovida la acción para la declaración de incapacidad o capacidad restringida, que el acto sea a título gratuito o que se pruebe que quien contrató con ella actuó de mala fe. Párrafo 4. Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad. Artículo 47. Procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad debe decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario integrado conforme a las pautas del artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia de su curador o apoyo. Párrafo 5. Inhabilitados. Artículo 48. Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes, por la prodigalidad en la gestión de sus bienes, expongan a su cónyuge, convivientes o a sus hijos menores de edad con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción solo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes. Disculpen mis errores de redacción, por eso también ahí tienen el texto. Cualquier cosita, si yo me equivoco, ahí tienen el texto para seguirlo. Artículo 49. Efectos. La declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo que debe asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición entre vivos y en los demás actos que el juez fije en la sentencia. Artículo 50. Cese de la inhabilitación. El cese de la inhabilitación se decreta por el juez que la declaró
previo examen interdisciplinario que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo. Capítulo 3. Derechos y actos personalísimos. Artículo 51. Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Artículo 52. Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el libro 3, título 5, capítulo 1, capítulo 1. Artículo 53. Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos. A. Que la persona participe en actos públicos. B. Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. C. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Artículo 54. Actos peligrosos. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias. Artículo 55. Disposición de derechos personalísimos. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. Artículo 56. Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido y es libremente revocable. Artículo 57. Prácticas prohibidas. Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia. Artículo 58. Investigaciones en seres humanos. La investigación médica en seres humanos, mediante intervenciones tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas diagnósticas o predictivas cuya eficacia o seguridad no están comprobadas científicamente, solo pueden ser realizadas si se cumple con los siguientes requisitos. A. Describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de investigación. B. Ser realizadas por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas. C. Contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación. D.
Contar con la autorización previa del organismo público correspondiente. Estar fundamentada en una cuidadosa comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios previsibles que representan para las personas que participan en la investigación y para otras personas afectadas por el tema que se investiga. Contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la investigación, a quien se le debe explicar en términos comprensibles los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios. Dicho consentimiento es revocable. No implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios que se espera obtener de la investigación. Resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. Asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte onerosa a estos y que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la que debe estar disponible cuando sea requerida. Asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos. Artículo 59. Consentimiento informado para actos médicos e investigación de salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones de salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada respecto a su estado de salud, b. el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, c. los beneficios esperados del procedimiento, d. los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. En caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible e incurable. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención en su enfermedad o padecimiento. Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente.
Artículo 60. Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud y en prevención de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento. Artículo 61. Exequias. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma, el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y, en su defecto, a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Capítulo 4. Nombre. Artículo 62. Derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el pronombre y el prenombre y el apellido que le corresponden. Artículo 63. Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes. A. Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin. A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro. En defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Disculpe. B. No pueden inscribirse más de tres prenombres, apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos. Tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. C. Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Artículo 64. Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. En caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Esto no lo sabía. Apellido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos. El hijo extramatrimonial, con un solo vínculo filial, lleva el apellido de ese progenitor. Si la filiación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de este artículo. Si la segunda filiación se determina después, los padres acuerdan el orden. A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. Give me a sec. Esto me hizo acordar a alguien que conozco que no se lleva muy bien con uno de sus progenitores y
y bueno, se autodenomina con el apellido del otro progenitor y bueno, nada, este, estoy viendo que bueno, eso creo que en sí no es oficial, no es correcto como tal. Tendría creo que como que cambiarse el apellido. Realmente no sé cómo funciona eso, pero bueno, nada, me recordó esa situación. Eh, bien, artículo 65. Apellido de persona menor de edad sin filiación determinada. La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada por el oficial del registro del Estado Civil y capacidad de las personas con el apellido que está usando o en su defecto con un apellido común. Artículo 66. Casos especiales. La persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del que está usando. Artículo 67. Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autoriza a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni contraiga unión convivencial. Artículo 68. Nombre del hijo adoptivo. El nombre del hijo adoptivo se rige por lo dispuesto en el capítulo 5, título 6 del libro segundo de este código. Artículo 69. Cambio de nombre. El cambio de prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros a el seudónimo cuando hubiese adquirido notoriedad. B. La raigambre cultural, étnica o religiosa. C. La afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada. Se consideran justos motivos y no requieren intervención judicial el cambio de prenombre por razón de identidad de género, el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. Artículo 70. Proceso. Todos los cambios de prenombre o apellido deben tramitar por el proceso más abreviado que prevea la ley local, con la intervención del Ministerio Público. El pedido debe publicarse en el Diario Oficial una vez por mes, en el lapso de 2 meses. Puede formularse oposición dentro de los 15 días hábiles contados desde la última publicación. Debe requerirse información sobre medidas precautorias exigentes respecto del interesado. La sentencia es oponible a terceros desde su inscripción en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas. Deben rectificarse todas las partidas, títulos y asientos registrales que sean necesarios. Artículo 71. Acciones de protección del nombre. Puede ejercer acciones en defensa de su nombre. A. Aquel a quien le es desconocido el uso de su nombre, para que le sea reconocido y se prohíba toda futura impugnación por quien lo niega. Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. B. Aquel cuyo nombre es indebidamente usado por otro, para que cese en ese uso. C. Aquel cuyo nombre es usado para la designación de cosas o personajes de fantasía, si ello le causa perjuicio material o moral, para que cese el uso. En todos los casos puede demandarse la reparación de los daños y el juez puede disponer
La publicación de la sentencia. Las acciones pueden ser ejercidas exclusivamente por el interesado, si ha fallecido, por sus descendientes, cónyuge o conviviente, y a falta de estos, por los ascendientes o hermanos. Artículo 72. Artículo 72. Seudónimo. El seudónimo notorio goza de la tutela del nombre. Capítulo 5. Domicilio. Artículo 73. Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Artículo 74. Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecerlo y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales. A. Los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas o de simple comisión. B. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo estén prestando. C. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. D. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes. Artículo 75. Domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Artículo 76. Domicilio ignorado. La persona cuyo domicilio no es conocido lo tiene en el lugar donde se encuentra, y si éste también se ignora, en el último domicilio conocido. Artículo 77. Cambio de domicilio. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. Esta facultad no puede ser coartada por contrato ni por disposición de última voluntad. El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. Artículo 78. Efecto. El domicilio determina la competencia de las autoridades en relaciones jurídicas. La elección de un domicilio produce la prórroga de la competencia. Capítulo 6. Ausencia. Artículo 79. Ausencia simple. Si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a sus bienes y si el cuidado de estos lo exige. La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Artículo 80. Legitimados. Pueden pedir la declaración de ausencia el Ministerio Público y toda persona que tenga interés legítimo respecto de los bienes del ausente. Artículo 81. Juez competente. Es competente el juez del domicilio del ausente, si éste no lo tuvo en el país o no es conocido. Es competente el juez del lugar en donde existan bienes cuyo cuidado es necesario. Si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido. Artículo 82. Procedimiento. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante 5 días y si es vencido el plazo no comparece. Se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe presentarlo el defensor.
En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan. Artículo 83. Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador. Para la designación se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela. El curador solo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez. La autorización debe ser otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostregable. Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuges, convivientes y ascendientes del ausente. Un minuto, voy a calentar el agua para tomar más mates y hidratar mi garganta. Bueno, ahora sí, una de las mejores cosas de ser argentino es tener a disposición siempre la posibilidad de tomar mate. Tampoco quiero caer en el argentinismo barato, ¿no? Que tampoco está bueno. O sea, hay que reconocer que también los demás países tienen cosas muy buenas. Pero también es cierto, y no es viste, como muchos nos tildan de agrandado, de soberbio. También es cierto que como nosotros hemos adoptado muchas culturas dentro, o sea, siento que Argentina ha recibido bien a todas las personas de todo el mundo. Hemos adoptado, o sea, eso se ha manifestado de una manera tal que todo lo que todo lo que se hace en otros países aquí se ha potenciado de otra manera también por una cuestión de la cultura propia de aquí, de este lugar de Argentina. Entonces, es como que no es de soberbio ni nada, pero la verdad que tenemos como lo mejor de todas las partes del mundo. Y eso está muy bueno. Y, y está bueno eso. Eso es una de las cosas que me gusta de ser argentino. Y me gusta que quienes vengan aquí, esto lo digo ya en una cuestión de pensamiento personal, que quienes vengan aquí respeten este suelo, respeten a la gente que estuvo siempre y respeten eso, que aquí van a ser siempre bien recibidos y que cuiden este lugar. Yo he conocido gente, y que los que están aquí también sean respetuosos con la gente que viene de afuera. He visto mucha gente que viene de aquí afuera que me ha enseñado a valorar más mi país, y cuando me he ido a otros países he entendido, digamos, lo que significa ser argentino y también lo malo que nos hace esto de ser argentino. Yo lo que no quiero caer y lo que no quiero promulgar es ese argentinismo barato, viste, como que lo típico, sí, el asado, que está todo lindo, obvio, es hermoso, pero, viste, tampoco está bueno eso, viste, como digo, por ejemplo, no sé, yo sé, somos campeones del mundo y está bien, está bueno, es lindo tener esa chapa y algo que no nos quita a nadie, pero, pero nada, viste, tampoco caer en la soberbia. Yo creo que ahora estamos encontrando eso, ¿no? De respetarnos y como tal y sin y entiendo también que cuando uno se respeta muchas veces genera eso, ¿no? De esas reacciones contrarias, de gente que por ahí no está tan de acuerdo. Pero bueno, nada, no me quiero extender. Recién viste, una cosa tan simple lleva a tantas otras cosas para hablar. Vamos a seguir con lo que nos compete hoy, que es esto. Ya hablamos acerca del juez competente, el procedimiento. Eh, Hablé acerca del procedimiento, realmente no me acuerdo. Pero bueno, vamos a hablar del procedimiento. Artículo 82. El presunto ausente debe ser citado por edictos durante 5 días y si vencido el plazo no comparece,
Se debe dar intervención al defensor oficial o en su defecto nombrarse defensor al ausente. El Ministerio Público es parte necesaria en el juicio. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, debe presentarlo el defensor. En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan. Bien. Nada, yo más que nada trato de expresar con estos videos también algunos pensamientos que tengo y que a veces no sé cómo decirlo correctamente. Creo que estoy siendo correcto también. O sea, tampoco quiero ser políticamente correcto con todo porque, o sea, también la puedo pifiar como cualquiera, pero creo que, o sea, algo que me dice que no la estoy pifiando es que sé por a dónde quiero llegar. Entonces, cuando uno sabe a dónde quiere llegar y desde dónde dice las cosas, como que, digamos, no, ya le quito ese peso, digamos, decir, le estoy errando o no, por ahí no, porque puedes herir a aquella susceptibilidad. Nada. La verdad no tiene por qué ofender. Y si ofende es solamente al principio. Si duele es al principio. La mentira duele mucho más. Entonces yo prefiero tratar de manejarme con total honestidad, dentro de los márgenes que puedo, porque, como te digo, ser brutalmente honesto no es posible en esta vida, por lo menos como la concibo hoy, en el sentido de que muchas veces las personas prefieren que les mientas en la cara. De hecho hice una canción que dice eso. Pero si vamos realmente a la posta, si hay que ponerse serio y hay que ir así, sí. Ahí no hay chance. Sigamos, por favor. Artículo 83. Sentencia. Oído el defensor, si concurren los extremos legales, se debe declarar la ausencia y nombrar curador para la designación. Se debe estar a lo previsto para el discernimiento de curatela. El curador solo puede realizar los actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Todo acto que exceda la administración ordinaria debe ser autorizado por el juez. La autorización debe ser otorgada solo en caso de necesidad evidente e impostregable. Los frutos de los bienes administrados deben ser utilizados para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente. Artículo 84. Conclusión de la curatela. Termina la curatela del ausente por a. La presentación del ausente, personalmente o por apoderado. B. Su muerte. C. Su fallecimiento, presunto judicialmente declarado. Artículo 7. Presunción de fallecimiento. Artículo 85. Caso ordinario. La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años causa la presunción de su fallecimiento, aunque haya dejado apoderado. El plazo debe contarse desde la fecha de la última noticia del ausente. Artículo 86. Casos extraordinarios. Se presume también el fallecimiento de un ausente. A. Si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó en una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contados desde el día en que sucedió, desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. B. Si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses, desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Artículo 87. Legitimados. Cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona que se trate, puede pedir la declaración de fallecimiento presunto, justificando
los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. Es competente el juez del domicilio del ausente. Artículo 88. Procedimiento. Curador a los bienes. El juez debe nombrar defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial y citar a aquel por edictos una vez por mes durante 6 meses. También debe designar un curador a sus bienes, si no hay mandatario con poderes suficientes o por si cualquier causa aquel no desempeña correctamente el mandato. La declaración de simple ausencia no constituye presupuesto necesario para esta declaración de fallecimiento presunto, ni suple la comprobación de las diligencias realizadas para conocer la existencia del ausente. Artículo 89. Declaración del fallecimiento presunto. Pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído del defensor, el juez debe declarar el fallecimiento presunto si están acreditados los extremos legales, fijar el día presuntivo del fallecimiento y disponer la inscripción de la sentencia. Artículo 90. Día presuntivo del fallecimiento. Debe fijarse como día presuntivo del fallecimiento a. En el caso ordinario, el último día del primer año y medio. B. En el primero de los casos extraordinarios, el día del suceso, y si no está determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. C. En el segundo caso extraordinario, el segundo día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdidos. D. Si es posible, la sentencia debe determinar también la hora presuntiva del fallecimiento. En caso contrario, se tiene por sucedido la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento. Artículo 91. Entrega de los bienes, inventario. Los herederos y los legatarios deben recibir los bienes del declarado presuntamente fallecido, previa formación del inventario. El dominio debe inscribirse en el registro correspondiente con la prenotación del caso. Puede hacerse la partición de los bienes, pero no enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial. Si entregado los bienes se presenta el ausente o se tiene noticia cierta de su existencia, queda sin efecto la declaración de fallecimiento, procediéndose a la devolución de aquellos a petición del interesado. Artículo 92. Conclusión de la prenotación. Me tengo que tomar 3 seguidos, si no se enfría el agua enseguida. La prenotación queda sin efecto transcurridos 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 80 años desde el nacimiento de la persona. Desde ese momento puede disponerse libremente de los bienes. Si el ausente reaparece, puede reclamar a. La entrega de los bienes que existen en el estado que se encuentran. B. Los adquiridos con el valor de los que faltan. C. El precio adecuado de los enajenados. D. Los frutos no consumidos. Capítulo 8. Fin de la existencia de las personas. Artículo 93. Principio general. La existencia de la persona humana termina por su muerte. Artículo 94. Comprobación de la muerte. La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. Artículo 95. Conmoriencia. Se presume que mueren al mismo tiempo las personas que perecen en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, si no puede determinarse lo contrario. Capítulo 9. Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad.
Artículo 96. Medio de prueba. El nacimiento ocurrido en la República, sus circunstancias de tiempo y lugar, sexo, el nombre y la filiación de las personas nacidas, se prueba con las partidas del registro civil. Del mismo modo, se prueba la muerte de las personas fallecidas en la República. La rectificación de las partidas se hace conforme a lo dispuesto en la legislación especial. Artículo 97. Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero. El nacimiento o la muerte ocurridos en el extranjero se prueban con los instrumentos otorgados según las leyes del lugar donde se producen, legalizados o autenticados, del modo que disponen las convenciones internacionales y, a falta de convenciones, por las disposiciones consulares de la República. Los certificados de los asientos practicados en los registros consulares argentinos son suficientes para probar el nacimiento de los hijos de argentinos y para acreditar la muerte de los ciudadanos argentinos. Artículo 98. Falta de registro o nulidad del asiento. Si no hay registro público, falta o es nulo el asiento, el nacimiento y la muerte pueden acreditarse por otros medios de prueba. Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro. Si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida como cierta. Artículo 99. Determinación de la edad. Si no es posible establecer la edad de las personas por los medios indicados en el presente capítulo, se la debe de determinar judicialmente previo dictamen de peritos. Capítulo 10. Representación y asistencia. Tutela y curatela. Sección primera. Representación y asistencia. En un segundo que me hidrato. Bien, ya lo dije. Artículo 100, regla general. Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí. Artículo 101, enumeración. Son representantes a. De las personas por nacer, sus padres. B. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe. C. Las personas con capacidad restringida, o los apoyos designados cuando, conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos, de las personas incapaces, en los términos del último párrafo del artículo 32, el curador que se les nombre. Artículo 102. Asistencia. Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en la sentencia respectiva y en otras leyes especiales. Artículo 103. Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público respecto de las personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera un sistema de apoyos puede ser, en el ámbito judicial, complementaria o principal. A. Es complementaria en todos los procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. La falta de intervención causa la nulidad relativa del acto. B. Es principal. I. Cuando los derechos de los representados están comprometidos y existe inacción de los representantes. I. Cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes. I. Cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales.
Me gusta cuando el agua está bien caliente, casi hervida. Sé que hay muchos no le gusta así, pero a mí me encanta. Es como que me activa. Me activa, es como que me hace sentir la garganta. Sección segunda. Tutela. Párrafo 1. Disposiciones generales. Artículo 104. Concepto y principios generales. La tutela está destinada a brindar protección a las personas y bienes de un niño, niña o adolescente que no han alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. Se aplican los principios generales enumerados en el título séptimo del libro segundo. Si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el título de la responsabilidad parental, la protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda, si ello es más beneficioso para su interés superior. En igual sentido, si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente. En este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es el representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial. Artículo 105. Caracteres. La tutela puede ser ejercida por una o más personas conforme a aquello que más beneficia al niño, niña o adolescente. Si es ejercida por más de una persona, las diferencias de criterio deben ser dirimidas ante el juez que haya discernido la tutela, con la debida intervención del Ministerio Público. Me duele un poco la espalda. El cargo de tutor es intransmisible. El Ministerio Público interviene según lo dispuesto en el artículo 103. Artículo 106. Tutor designado por los padres. Cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Esta designación debe ser aprobada judicialmente. Se tienen por no escritas las disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario. Lo autorizan a recibir los bienes sin cumplir ese requisito. O lo liberan del deber de rendir cuentas. Si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, se presume la voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de edad, designación que debe ser discernida por el juez que homologó la designación o el centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección del pariente. Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe adoptar las que considere fundadamente, más convenientes para el tutelado. Artículo 107. Tutela dativa. Ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez debe otorgar la tutela a la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha idoneidad. Artículo 108. Prohibiciones para ser tutor dativo. El juez no puede conferir la tutela dativa a su cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado o segundo por afinidad. B. A las personas con quienes mantiene amistad íntima ni a los parientes dentro del cuarto grado o segundo por afinidad. C. A las personas con quienes tiene intereses comunes. D. A sus deudores o acreedores. E. A los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus funciones en el lugar del nombramiento
ni a los que tienen con ellos intereses comunes, ni a sus amigos íntimos o a los parientes de estos, dentro del cuarto grado o segundo por afinidad. F. A quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos menores de edad o existan causas que lo justifiquen. Artículo 109. Tutela especial. Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos. A. Cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes. Si el representado es un adolescente, puede actuar por sí con la asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial. B. Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad. C. Cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador. Si las personas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso A. D. Cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por persona determinada o con la condición de no ser administrados por su tutor. E. Cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor. F. Cuando se registren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar. G. Cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda. Artículo 110. Personas excluidas. No pueden ser tutores las personas A. Que no tienen domicilio en la República. B. Quebradas no rehabilitadas. C. Que han sido privadas o suspendidas en el ejercicio de la responsabilidad parental o han sido removidas de la tutela o curatela o apoyo de otra persona incapaz o con capacidad restringida por causa que les era atribuible. D. Que deben ejercer por largo tiempo o plazo indefinido un cargo o comisión fuera del país. E. Que no tienen oficio, profesión o modo de vivir conocido, o tienen mala conducta notoria. F. Condenadas por delito doloso a penas privativas de la libertad. G. Deudoras o acreedoras por sumas considerables respecto de la persona sujeta a tutela. H. Que tienen pleitos con quien requiere la designación de un tutor. La prohibición se extiende a su cónyuge, conviviente, padres o hijos. I. Que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la tutela. J. Inhabilitadas, incapaces o con capacidad restringida. K. Que hubieran sido expresamente excluidas por el padre o la madre de quien requiere la tutela, excepto que según el criterio del juez resulte beneficioso para el niño, niña o adolescente. Artículo 111. Obligados a denunciar. Los parientes obligados a prestar alimentos al niño, niña o adolescente, el guardador o quienes han sido designados tutores por sus padres o estos les hayan delegado el ejercicio de la responsabilidad parental, deben denunciar a la autoridad competente que el niño, niña o adolescente no tiene referente adulto que lo proteja dentro de los 10 días de haber conocido esta circunstancia, bajo pena de ser privados de la posibilidad de ser designados tutores y ser responsables de los daños y perjuicios que su omisión de denunciar le ocasiona al niño, niña o adolescente.
Tienen la misma obligación los oficiales públicos encargados del registro de estado civil y capacidad de las personas y otros funcionarios públicos que, en ejercicio de su cargo, tengan conocimiento de cualquier hecho que dé lugar a la necesidad de la tutela. El juez debe proveer de oficio lo que corresponda, cuando tenga conocimiento de un hecho que motive la apertura de una tutela. Párrafo 2. Discernimiento de la tutela. Artículo 112. Discernimiento judicial. Competencia. La tutela es siempre discernida judicialmente. Para el discernimiento de la tutela es competente el juez del lugar donde el niño, niña o adolescente tiene su centro de vida. Artículo 113. Audiencia con la persona menor de edad. Para el discernimiento de la tutela y para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad, el juez debe a. Oír previamente al niño, niña o adolescente. B. Tener en cuenta sus manifestaciones en función de su edad y madurez. C. Decidir atendiendo primordialmente su interés superior. Artículo 114. Actos anteriores al discernimiento de la tutela. Los actos de tutor anteriores al discernimiento de la tutela quedan confirmados por el nombramiento. Si de ello no resulta perjuicio para el niño, niña o adolescente. Artículo 115. Inventario y avalúo. Discernida la tutela, los bienes del tutelado deben ser entregados al tutor previo inventario y avalúo que realiza quien el juez designa. Si el tutor tiene un crédito contra la persona sujeta a tutela, debe hacerlo constar, en el inventario. Si no lo hace, no puede reclamarlo luego, excepto que al omitirlo haya ignorado su existencia. Hasta tanto se haga el inventario, el tutor solo puede tomar las medidas que sean urgentes y necesarias. Los bienes que el niño, niña o adolescente adquiera por sucesión u otro título deben inventariarse y tasarse de la misma forma. Artículo 116. Rendición de cuentas. Si el tutor sucede a alguno de los padres o a otro tutor anterior, debe pedir inmediatamente al sustituido o a sus herederos rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del tutelado. Párrafo 3. Ejercicio de la tutela. Artículo 117. Ejercicio. Quien ejerce la tutela es representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial, sin perjuicio de su actuación personal, en ejercicio de su derecho a ser oído y el progresivo reconocimiento de su capacidad otorgado por la ley o autorizado por el juez. Artículo 118. Responsabilidad. El tutor es responsable del daño causado al tutelado por su culpa, por acción u omisión en el ejercicio o en ocasión de sus funciones. El tutelado, cualquiera de sus parientes o el Ministerio Público pueden solicitar judicialmente las providencias necesarias para remediarlo sin perjuicio de que sean adoptadas de oficio. Artículo 119. Educación y alimentos. El juez debe fijar las sumas requeridas para la educación y alimentos del niño, niña o adolescente, ponderando la cuantía de sus bienes y la renta que producen, sin perjuicio de su adecuación, conforme a las circunstancias. Si los recursos de la persona sujeta a tutela no son suficientes para atender a su cuidado y educación, el tutor puede, con autorización judicial, demandar alimentos a los obligados a prestarlos. Artículo 120. Actos prohibidos. Quien ejerce la tutela no puede, ni con autorización judicial, celebrar con su tutelado los actos prohibidos a los padres respecto de sus hijos menores de edad.
Antes de aprobada judicialmente la cuenta final, el tutor no puede celebrar contrato alguno con el pupilo aunque haya cesado la incapacidad. Artículo 121. Actos que requieren autorización judicial. Además de los actos para los cuales los padres necesitan autorización judicial, el tutor debe requerirla para los siguientes. A. Adquirir inmuebles o cualquier bien que no sea útil para satisfacer los requerimientos alimentarios del tutelado. B. Prestar dinero de su tutelado. La autorización solo debe ser concedida si existen garantías reales suficientes. C. Dar en locación los bienes del tutelado o celebrar contratos con finalidad análoga por plazo superior a 3 años. En todos los casos, estos contratos concluyen cuando el tutelado alcanza la mayoría de edad. D. Tomar en locación inmuebles que no sean la casa habitación. E. Contraer deudas, repudiar herencias o donaciones, hacer transacciones y remitir créditos aunque el deudor sea insolvente. F. Hacer gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de los bienes. G. Realizar todos aquellos actos en los que los parientes del tutor dentro del cuarto grado o segundo de afinidad o sus socios o amigos íntimos están directa o indirectamente interesados. Artículo 122. Derechos reales sobre bienes del tutelado. El juez puede autorizar la transmisión, constitución o modificación de derechos reales sobre los bienes del niño, niña o adolescente solo si media conveniencia evidente. Los bienes que tienen valor afectivo o cultural solo pueden ser vendidos en caso de absoluta necesidad. Artículo 123. La forma de la venta. La venta debe hacerse en subasta pública, excepto que se trate de muebles de escaso valor o si al juicio del juez la venta extrajudicial puede ser más conveniente y el precio que se ofrece es superior al de la tasación. Artículo 124. Dinero. Luego de ser cubiertos los gastos de la tutela, el dinero del tutelado debe ser colocado a interés de bancos de reconocida solvencia o invertido en títulos públicos a su nombre y a la orden del juez con referencia a los actos a que pertenece. El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial. Artículo 125. Fideicomiso y otras inversiones seguras. El juez también puede autorizar que los bienes sean transmitidos en fideicomiso a una entidad autorizada para ofrecerse públicamente como fiduciario, siempre que el tutelado sea el beneficiario. Asimismo, puede disponer otro tipo de inversiones seguras, previo dictamen técnico. Artículo 126. Sociedad. Si el tutelado tiene parte en una sociedad, el tutor está facultado para ejercer los derechos que corresponden al socio a quien el tutelado ha sucedido. Si tiene que optar entre la continuación y la disolución de la sociedad, el juez puede decidir previo informe del tutor. Bien, denme un segundo. ¡Qué rico mate! Me hace acordar un sketch de Peter Capusotto y sus videos. Os recomiendo que vayan a ver, me encanta. Era muy seguidor de él cuando era más joven. Me gusta su tipo de humor inteligente, me parece muy gracioso. Bien, no sé dónde quedé. Bien, vamos al artículo 127, creo que ya lo leí, pero bueno, por las dudas lo vuelvo a leer. Si el tutelado es propietario de un fondo de comercio, el tutor está autorizado para ejercer
para ejecutar todos los actos de administración ordinaria propios del establecimiento. Los actos que exceden de aquella deben ser autorizados judicialmente. Si la continuación de la explotación resulta perjudicial, el juez debe autorizar el cese del negocio facultando al tutor para enajenarlo, previa tasación en subasta pública o venta privada, según sea más conveniente. Mientras no se venda, el tutor está autorizado para proceder como mejor convenga a los intereses del tutelado. Artículo 128. Retribución del tutor. El tutor tiene derecho a la retribución que se fije judicialmente teniendo en cuenta la importancia de los bienes del tutelado y el trabajo que ha demandado su administración en cada período. En caso de tratarse de tutela ejercida por 2 personas, la remuneración debe ser única y distribuida entre ellos según criterio judicial. La remuneración única no puede exceder de la 10ª parte de los frutos líquidos de los bienes del menor de edad. El guardador que ejerce funciones de tutela también tiene derecho a la retribución. Los frutos pendientes al comienzo de la tutela y a su finalización deben computarse a los efectos de la retribución en la medida en que la gestión haya sido útil para su percepción. Artículo 129. Cese del derecho a la retribución. El tutor no tiene derecho a retribución. A. Si nombrado por un testador, éste ha dejado algún legado que puede estimarse remuneratorio de su gestión. Puede optar por renunciar al legado o devolverlo, percibiendo la retribución legal. B. Si las rentas del pupilo no alcanzan para satisfacer los gastos de sus alimentos y educación. C. Si fue removido de la tutela por causa atribuible a su culpa o dolo, en caso en el cual debe también restituir lo percibido, sin perjuicio de las responsabilidades por los daños que cause. D. Si contrae matrimonio con el tutelado sin la debida dispensa judicial. Bien, de un minuto voy a hacer una pausa y seguimos. Bueno, gente, I'm back. Bueno, les comento. No voy a llegar a hacer para este video todo lo que quería hacer, toda la parte general, lamentablemente. Pero bueno, vamos a terminar esta parte hasta donde más o menos calculo que es hasta el título segundo, que corresponde a la persona jurídica. Vamos a hacer hasta el artículo 140. Discúlpenme, pero bueno, si no el video se va a hacer muy largo, pero ese no es tanto el problema, sino el que no dispongo de tanto tiempo para hacerlo. Pensé que me iba a llevar menos tiempo hacer esto. Y entre todas las pausas que hice y demás, y entre que hablé, bueno, se dio así. Bien, vamos a seguir. Ahora cambiamos del mate al café. Le sigue harina de palmitos. Bien. Vamos, párrafo cuarto. Cuentas de la tutela. Artículo 130. Debe de rendir cuentas, periodicidad. Quien ejerce la tutela debe llevar cuenta fiel y documentada de las entradas y gastos de su gestión. Debe rendir cuentas al término de cada año, al cesar el cargo y cuando el juez lo ordena, de oficio o a petición del Ministerio Público. La obligación de rendición... Uy, disculpen. Es que ahora va a empezar a sonar la alarma que me tengo que ir. Bien, ahora sí, vamos a tratar de culminar esta parte. Les pido disculpas por las interrupciones. Sí, pero bueno, esto no lo tenía en cuenta, ¿sí? Bien, ¿a dónde quedamos? Artículo 130, debe rendir cuentas, periodicidad. Quien ejerce la tutela debe llevar cuenta fiel y documentada de las entregas y gastos de su gestión. Debe rendir cuentas al término de cada año, al cesar en el cargo y cuando el juez lo ordena, de oficio o a petición del Ministerio Público. La obligación de rendición de cuentas es individual y su aprobación solo libera a quien da cumplimiento a la misma.
Aprobada la cuenta del primer año, puede disponer que las posteriores se rindan en otros plazos, cuando la naturaleza de la administración así lo justifique. Artículo 131. Rendición final. Terminada la tutela, quien la ejerza o sus herederos deben entregar los bienes de inmediato e informar de la gestión dentro del plazo que el juez señale, aunque el tutelado en su testamento lo exima de ese deber. Las cuentas deben rendirse judicialmente con intervención del Ministerio Público. Artículo 132. Gastos de la rendición. Los gastos de la rendición de cuentas deben ser adelantados por quien ejerce la tutela y deben ser reembolsados por el tutelado si son rendidas en debida forma. Artículo 133. Gastos de la gestión. Quien ejerce la tutela tiene derecho a la restitución de los gastos razonables hechos en la gestión, aunque de ellos no resulte utilidad al tutelado. Los saldos de la cuenta devengan intereses. Artículo 134. Daños. Si el tutor no rinde cuentas, no lo hace debidamente o se comprueba su mala administración, atribuible a dolo o culpa, debe indemnizar el daño causado a su tutelado. La indemnización no debe ser inferior a lo que los bienes han podido razonablemente producir. Párrafo 5. Terminación de la tutela. Artículo 135. Causas de terminación de la tutela. La tutela termina a. Por la muerte del tutelado, su emancipación o desaparición de la causa que dio lugar a la tutela. B. Por la muerte, incapacidad, declaración de capacidad restringida, remoción o renuncia aceptada por el juez de quien ejerce la tutela. En caso de haber sido discernida a dos personas, la causa de terminación de una de ellas no afecta a la otra, que se debe mantener en su cargo, excepto que el juez estime conveniente su cese por motivos fundados. En caso de muerte del tutor, el albacea, el heredero o el tutor, si lo hubiera, debe ponerlo en conocimiento inmediato del juez de la tutela. En su caso, debe adoptar las medidas urgentes para la protección de la persona y de los bienes del pupilo. Artículo 136. Remoción del tutor. Son causas de remoción del tutor. A. Quedar comprendido en alguna de las causas que impide ser tutor. B. No hacer el inventario de los bienes del tutelado o no hacerlo fielmente. C. No cumplir debidamente con sus deberes o tener graves y continuados problemas de convivencia. Están legitimados para demandar la remoción el tutelado y el Ministerio Público. También puede disponerla el juez de oficio. Artículo 137. Suspensión provisoria. Durante la tramitación del proceso de remoción, el juez puede suspender al tutor y nombrar provisoriamente a otro. Sección tercera. Curatela. Artículo 138. Normas aplicables. La curatela se rige por las reglas de la tutela no modificadas en esta sección. La principal función del curador es la de cuidar a la persona y los bienes de la persona incapaz y tratar de que recupere su salud. Las rentas de los bienes de la persona protegida deben ser destinadas preferentemente a ese fin. Artículo 139. Personas que pueden ser curadores. La persona capaz puede designar mediante una directiva anticipada a quien ha de ejercer su curatela. Los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que pueden designarles tutores. Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente. A falta de estas previsiones, el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger,
según quien tenga mayor aptitud. Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica. Artículo 140. La persona protegida con hijos. El curador de la persona incapaz es tutor de los hijos menores de éste. Sin embargo, el juez puede otorgar la guarda del hijo menor de edad a un tercero, designándolo tutor para que lo represente en las cuestiones patrimoniales. Y con eso damos por finalizado el video de hoy. Luego seguiremos con el título segundo, persona jurídica, y de ahí en adelante hasta terminar lo que es la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación. Espero que les haya servido, les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir a alguien que le pueda resultar interesante este video. Y bueno, agradecer nuevamente a los suscriptores que están desde el principio, comentan y los que comparten la información y los que me sugieren cosas positivas. Bienvenido sea, siempre con respeto. Creo que todas las opiniones son válidas y aceptadas. Así que bueno, sin más que decir, me despido y que tengan un excelente día, una excelente semana. Se los quiere mucho desde la ciudad de San Jorge, Santa Fe, Argentina, para todos ustedes.